Buen día, amables televidentes, muy buen día, gracias por estar ahí con nosotros nueva vez. Desde este momento y hasta las 9 estaremos informándoles sobre lo más importante que sucede aquí en República Dominicana. Siempre hay que darle seguimiento a temas que ya hemos tratado previamente y, por supuesto, las novedades que van surgiendo en el camino y en el día a día. También en el plano internacional. En unos momentitos nos acompañan, como siempre, en el programa que hacemos los tres, Manuel Jiménez y Nelson Encarnación. Miren, hay un señor en Venezuela que se llama Juan Pablo Guanipa. Es una de las personas más cercanas a María Corina Machado. Sucede que en su calidad de opositor al régimen venezolano desde hace años, pues fue retenido en prisión durante casi un año. Pero antes de esa situación estuvo escondido, estuvo donde inclusive la familia no tenía acceso ni noticias de él para preservar su integridad física. Entonces, hay un proceso ahora de descarcelización de presos políticos y el señor Juan Pablo Guanipa fue liberado hace 3, 4 días. Aquí lo conversamos en el programa. Fue retenido nueva vez al momento de ser liberado y uno dice, pero ¿qué ha pasado? El régimen dijo en su momento que por razones de violación de esa cara buena moza ahí es la de Manuel. Fue porque había violado los términos de su libertad condicional. ¿Sabe cuál fue el motivo? Me lo topé por coincidencia, esa aseveración del régimen para retenerlo. Ya el señor está en su casa de nuevo, pero miren por qué. Carlos les va a poner por qué él violó su libertad condicional a minutos, dice el régimen, de haber sido excarcelado y por eso, ñángala, lo agarraron de nuevo. Ya está en su casa, por suerte, pero miren por qué fue. Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático. Venezuela tiene derecho a respirar la institucionalidad, a respirar el Estado de Derecho, que haya reglas y que todos estemos obligados a cumplirlas. Y los primeros que tienen que cumplir las reglas son los que están en el poder, que hoy están ilegítimamente en el poder. Están en el poder porque irrespetaron el resultado del proceso electoral y porque la gente salió a la calle a protestar, los pusieron presos y a muchos los pusieron presos antes de ese proceso electoral. Por eso en este momento lo fundamental es lograr que todos los presos políticos estén en libertad. Nosotros exigimos la libertad para todos y cada uno de los presos políticos. Una sola hora preso sin haber cometido ningún delito es un acto de injusticia profundo. Ahora sí, imagínense lo que significan 2 horas, 10 horas, un mes, un año, 2 años preso. Eso no puede seguir pasando en este país. Por eso exigimos la libertad de todos y cada uno de los presos políticos. Y por eso exigimos que este país inicie un gran proceso de transformación democrática que nos permita decir qué bueno es vivir en Venezuela, qué bueno es vivir con reglas, qué bueno es ser un país democrático, qué bueno es ser un país libre. ¡Que viva Venezuela libre! ¿Hace mérito que una persona sea encarcelado por eso? Bueno, usted opinará. Saludos, don Nelson, saludos, don Manuel. Este programa es una tribuna del antichavismo, definitivamente. Porque hay que ser pro-chavista. No, pero ser equilibrado. Este programa es una tribuna de Donald Trump, de Manuel del antichavismo y mía. Y del antichavismo. No, por Dios. Sabes que no es así. Sabes que no es así. Buenos días. Buenos días, Pablo Televidente. Buenos días. Good morning, buenos días. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, Gregory. Buenos días, Nelson Encarnación. Disculpen. Y como siempre, antes de seguir en el tema de agenda, que aunque iniciamos el programa, vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Usted está de acuerdo? Pero para refrescarnos. Sí, vamos a ver cómo está el tiempo. Fresco está. Quizá hay algunas lluvias
que estén planteadas por ahí. Y las lluvias siempre traen un ambiente fresco. Déjeme ver, dice aquí el Indomet en este informe de este miércoles, porque ya hoy es miércoles 11 de febrero. El ombligo, Manuel, de la semana, Sí, el ombligo de la miércoles. semana. Sí, Dice señor. que hoy, desde la madrugada, en las imágenes Mira ahí. de Wow. los radares, Mira, Manuel, 19. o 19. Se observan algunas lluvias dispersas y pasajeras sobre distintos sectores de Puerto Plata, Espaillá, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Altomayor, El Ceibo, La Altagracia, entre otras localidades del interior, los cuales podrían perdurar hasta primeras horas matutinas. En la tarde prevemos condiciones de buen tiempo y favorables para todo tipo de actividad al aire libre. Sin embargo, no descartamos aisladas precipitaciones de corta duración o pasajeras en El Ceibo, Atomayor, Samaná, Monseñor Noel, Duarte y Espaillá, asociadas al arrastre del viento y una débil vaguada al noreste del país. La temperatura seguirán frescas, agradables en gran parte del territorio nacional debido al invierno y a la influencia del viento moderado a fuerte del norte-noreste, principalmente los sistemas montañosos, sierras y valles del interior, donde además se prevén posibles eventos de niebla y neblina. Niebla y neblina, es decir que en las zonas, en valles y montañas de la República Dominicana, es posible que esté nevando. ¿Ustedes oyen eso? En Es decir, Dominicana. no es la neblina tradicional que siempre uno observa, por ejemplo, en lugares ah. montañosos, en hora al caer la tarde o cuando está despuntando ya la mañana, pero en este caso está hablando, el Indomé está hablando de niebla, es decir, De niebla. Y eso es me temperatura gustaría verla, agradable. me gustaría verla. Bueno, es que Pero tú de- prefieres el es este neblina. y en el este no hay esas temperaturas. Es Para el Cibao sí. es Sí, por ahí, neblina, métete por ahí y vas a ver. Bueno, mire, en la zona de Micha hay mucha, y el Ceibo hay muchas montañas. Ah, sí. Sí. Sí, sí. El Ceibo es la única, el Ceibo no, ¿cómo se llama? El este es la única región de este país sin grandes montañas. Eso es casi plano todo. Casi plano. Casi Sí. plano, casi plano. Bueno, por eso históricamente ha sido una tierra muy propicia para el desarrollo de la ganadería. Sí. Sin embargo, Los materos del este. hay una ciudad en el este que los aguaceros más fuertes que yo me he encontrado ha sido ahí, en Higüey. En Sí, Higüey caen unos aguaceros que yo pienso que es desde arriba que los tiran a presión. Sí, Higüey. Terrible los Yo- aguaceros. Yo Sí, de güey. fuerte, yo de fuerte, güey. Sí. Mire, para enlazar con el tema y Déjame concluir, decirle a Nelson, Nelson, yo fui admirador siempre, siempre. Quizá admirador, bueno, por ahí cercano, de Hugo Chávez. Yo creía en la bondad de Hugo Chávez, sobre todo en su labor social hacia los desvalidos económicamente. Ah, pero tú yo vuelves- creí tú siempre vuelves en con Hugo eso. Chávez, Tú vuelves en ese aspecto. Ya eso, ya ahí. Sí, Déjalo pero ahí, mire, déjalo. solamente hacer una precisión. En el caso del señor Guanipa, que era el que estaba dando las declaraciones, a él sencillamente se le escarceló y inmediatamente después que un grupo de seguidores fue a recibirlo al salir de la cárcel y cuando emitió esas declaraciones que ustedes acaban de ver aquí en la mañana, él se le revocó la escarcelación y entonces se le redujo a prisión domiciliaria. Él es una persona que no reside en Caracas, él reside en una provincia de Venezuela, bueno, distante como a 8 horas en vehículo Sí, de Caracas. Y entonces él... él es de, ¿cómo se llama? De Táchira. Sí, exactamente. Está a 8 horas de Caracas. Su familia, que fue a recibirlo, se encontró con esta situación nueva y sencillamente él fue... ¿Y la fiscalía dijo sí. en qué consistió la Bueno, violación de los términos? Fue un alegato que Nelson, yo lo sencillamente dije, la violación de los términos, esos pronunciamientos. Se inscribe Eso fue. dentro de una política de irrespeto a los derechos de la gente, porque el hecho de que él ofreciera esa declaración, el hecho de que personas fueran a recibirlo cuando él saliera de la cárcel, eso no implica ninguna violación constitucional ni a los derechos en Venezuela. Pero Sí. depende de los términos de la escarcelación. Bueno, él es un dirigente opositor. Está bien, pero
Cuando usted pone a una persona en libertad, usted no puede ponerle condiciones porque entonces usted no la está poniendo en libertad. No, usted no la está poniendo en libertad. Una cosa es que tú estés acusado de un crimen, que tú estés acusado de un delito grave, pero esta es una persona que está acusado simple y llanamente por ser opositor al régimen. Eso no implica que usted, si lo va a poner en libertad, entonces usted sencillamente le ponga condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que usted tiene que exhibir ya en libertad para no ser objeto de un reapresamiento? Entonces, pero Manuel, una ley de Cuba, Manuel, para darte ahí tu cancha, para que tú, cuando se escarcela a una persona, y en Estados Unidos lo vemos mucho, violó los términos de su libertad. La ley de amnistía es una ley. Sí, pero a él no se le aplicó la ley de amnistía. A él simplemente, la fiscalía ordenó su puesta en libertad. Entonces la fiscalía pone los términos, establece los términos de la escarcelación. No conozco cuáles fueron los términos, por eso yo pregunto. Nelson, pero lo reitero y lo repito, redundancia, No, lo reitero y lo repito. Los términos dicen... La autoridad indicó que violó los términos que tú preguntas que cuáles fueron sus condiciones para haber sido liberado, que opinó inmediatamente, por lo cual él fue encarcelado por opinar lo que aquí podemos hacer libremente en República Dominicana. Por eso Nelson él estaba preso y por eso lo reencarcelaron y por eso también está en prisión domiciliaria, como dice Manuel. No es que está en libertad pura y simple, pero bueno, está en su casa. Los términos de la libertad. Nelson, los términos de la libertad, lo que yo estoy buscando. Mordaza. Mire, oye, mordaza. Estoy preguntando cuáles fueron los términos. Mordaza. Eso fue lo que yo pregunto. Mordaza, no opinar, no hablar. Hermano Nelson, si él aceptó eso, son los términos. Ay, ¿tú no estás diciendo eso? Sí. O sea, que una persona acepte no opinar absolutamente nada para poder otorgarle su libertad. Pero esos son los términos. No, Nelson, tú estás bromeando. No estoy bromeando, Grego. Nelson, ¿eres partidario de Nelson, eso? Yo no soy partidario que nadie esté preso. Todo el que quiera, opinar y quiere ejercer el derecho a una actividad política, sea de gobierno, sea opositora, hay que permitirle. ¿Y en el caso de Juan Pablo Guanipa? ¿Es una excepción entonces? Él participó en puestas de bomba y vaina. Durante las guarimbas. Guanipa participó en guarimba. Esa es la acusación que le hace el gobierno. Habría que probársela ya en un juicio que nunca se lo llevaron a cabo. Hay que probársela. Pero sencillamente, en relación a lo que usted dice, bueno, este es un programa que es vocero del chavismo. Yo no me considero vocero de nadie. No me considero vocero de nadie. Ni vocero, usted conoce muy bien cuál es mi posición frente al gobierno de Donald Trump. Yo no dije que fuera vocero, aclaro. Ajá. No dije que fuera vocero. Sí, bueno. Tribuna. Bueno, tribuna, está bien. Pero la posición mía frente a la situación que vive Venezuela desde hace muchos años ha sido bastante clara, porque obviamente va en contra de lo que yo históricamente como persona, como Manuel Jiménez, he defendido. Yo siempre he estado de acuerdo con la libre expresión del pensamiento, si mi condición de periodista así lo indica. No hay un solo periodista que puede estar en contra de la libre expresión y difusión del pensamiento, porque precisamente es el origen de la... Incluido tu vecino. Es el origen de la profesión. Y lo otro es que en Venezuela ciertamente vive una situación totalmente anormal desde el punto de vista de respeto a los principios y estándares democráticos que se aceptan en el mundo, a nivel mundial, en los países que se dicen democráticos. Y entonces... Sí, pero el tema es que todo el mundo ve a Venezuela como una gran preocupación en América Latina. Lo que acaba de suceder en Venezuela, una incursión de Estados Unidos de manera que violenta todas las normas internacionales, la gente lo que hace es que dice, bueno, pero esta situación se lo buscaron ellos. Es decir, un gobierno que desconozca de manera flagrante y hasta abusiva los resultados de unas elecciones, se coloca en la ilegalidad. Y entonces cuando se comete contra ese gobierno una ilegalidad, es difícil salir a defenderla. Entonces por eso
en América Latina 2 o 3 países salieron a protestar por esta operación de los Estados Unidos que se llevó a Nicolás Maduro y a su mujer a una cárcel en Nueva York, porque ellos eran producto de una ilegalidad. Y el gobierno que está regenteando ahora en una condición de facto a Venezuela es un gobierno ilegal, porque es un gobierno que no se basamentó en el respaldo del voto popular. Entonces, partiendo de ese hecho, yo no reconozco ni comulgo a la actual administración en Venezuela. Sí deseo que gradualmente, como se está haciendo ahora, se pueda retornar al orden democrático. Creo que es lo más lógico, lo más prudente, lo que aconseja la institucionalidad, pero también lo que rige en el mundo. Es decir, en el mundo, para que los países funcionen, hay esquemas que hay que respetar. Y entonces yo entiendo que eso es sencillamente lo que debe ocurrir en Venezuela. En Venezuela se debe retornar a la legalidad. Si se va a convocar a nuevas elecciones, que se convoquen a nuevas elecciones, y si el chavismo se crea una opción para participar en esas elecciones, yo creo que una opción que ellos quemaron hace mucho tiempo, pero si se creen en condiciones de participar, que participen y que la gente decida. Tiene la oportunidad de hacerlo. Y que la gente decida en Venezuela realmente qué es lo que quieren, pero ya definitivamente en Venezuela se debe iniciar una ruta, una hoja de ruta para el restablecimiento de la democracia. Es así, es así. Y el chavismo puede participar en elecciones en Venezuela. No lo permiten a otros, pero el chavismo puede participar. Venezuela lo que quiere es tranquilidad. Aquí hay muchísimos venezolanos que quieren retornar allá a su país. Quieren retornar. ¿Por qué no retornan? Es por algo que no retornan. No es porque ellos quieran estar fuera, ¿entiendes? Entonces, bueno, este hecho reactiva el miedo que tienen los venezolanos que salieron de retornar, sí. Bueno, ayer vi una opinión del presidente, un anuncio del presidente de la República sobre la línea 12 del metro, un tema que se ha debatido mucho en los medios de comunicación, porque es una obra que se ha dilatado en el tiempo, una obra importantísima, una obra fabulosa. La línea 12 del metro es una obra fabulosa y lamentablemente, como dije, ha tenido opiniones en diversos aspectos, pero ya se va a inaugurar el día 24 de este mes. Será unas horas antes prácticamente del discurso y la presentación del presidente ante la Asamblea Nacional. Hay opiniones varias de que la obra no está lista para iniciarse, que todavía le falta. Tengo como 3 semanas que no hago el recorrido que me permite mirar visualmente, una redundancia, por Dios, el estado de avance de la obra. Sin embargo, si el presidente ha anunciado que se va a inaugurar, pues tendremos metro gratis hasta Semana Santa, es lo que ha dicho. Ya el ingeniero Paliza lo había indicado previamente, que se iba a inaugurar antes que terminara el mes. Hay personas que he visto, les ponen un micrófono delante, yo no me monto ahí. Vamos a ver, porque eso no es una locura, ni son niños que están construyendo esa obra, que pueda haber situaciones, bueno, el CODI ayer se desliga de la supervisión que había sido designado por decreto como comisión, porque no se le permitió hacer un peritaje que ellos solicitaron hace ya 2 meses. ¿Ellos no pueden desligarse? Pues se han desligado. El presidente del CODI, eso es ilegal. Ellos tienen la condición de asesor del Estado. Como eso es ilegal. La ley del que crea el código lo establece como asesores en materia de infraestructura del gobierno. Y encima de eso estaban participando por vía de decreto. Todos los colegios. Bueno. Sí. Oye, mira, muy sobria la participación anunciándolo del presidente del CODI. Bueno, porque no lo hagan. Todo depende de que el gobierno quiera ilegalizarlo. Así de sencillo, ¿eh? Sí, es cierto. La ley de colegiación obliga a todos los gremios profesionales a ejercer una función de asesor del Poder Ejecutivo y es obligatorio porque por ley.
Ahora, ya en las dos últimas semanas se han dado 2 fechas para la inauguración de la línea C del metro. Primero, el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que sería el 27 de febrero. No, el 27. Él dijo que era antes del 27 de febrero. Sí, pero todo el mundo asumió, incluso los titulares, los periódicos, dice Paliza anuncia 27 de febrero. El presidente iba del Congreso para el... Sí. Pues hubo una variación. Eso lo dijo Paliza. Ayer el presidente dice que será el 24 de febrero. Pero bien, eso no es lo que está en juego, la fecha de inauguración. El hecho es... El año pasado el presidente lo anunció que lo iba a inaugurar en febrero. Sí, incluso ya ha hecho 2 pruebas en las que él se ha montado en uno de los vagones. ¿Es vagones que se llaman? Vagones. Sí, vagones. Sí, son vagones. Y entonces, pero lo que pasa es que la obra en sí ha generado mucha suspicacia. Todo lo que se ha informado a través de redes sociales, lo que se ha dicho, la misma, alguna, no grietas, sino desprendimientos que se han producido. Hay opiniones técnicas que dicen, bueno, o sea, ha faltado esto. Y hay que esperar, hay que empezar que ahí participaron, ¿cuántas fueron? 36 firmas de ingenieros. 30 y algo. 30 y algo. Sí, muchas. 36 firmas de ingenieros para un tramo de 3 kilómetros. No, 7 más o menos. 7 kilómetros. Okay. Y entonces usted dice, bueno, pero ¿para qué emplear tantas firmas de ingenieros para darle pedacitos? Tú haces este pedacito de aquí, tú haces este pedacito de aquí. ¿Tú recuerdas la justificación que nos dio a los 3 el ingeniero Herrera, no, supervisor? Eso es porque había interés de beneficiar a mucha gente. Bueno, la justificación que ellos dieron, que él dio el vocero técnico, Herrera, acá en el programa, es que para agilizar los trabajos se contrató a más de 30 empresas. Una sola compañía. Eso fue lo que él dijo. Óyeme, una sola compañía o 2 compañías máximo que mantengan un ritmo de construcción adecuado y con el diseño, por ejemplo, se garantiza mayor armonía. Sí, pero los ingenieros tienen un tema, tienen un nombre a esto, pero mayor armonía entre la ejecución de la obra desde el principio hasta el final, porque hay un criterio único. Pero usted tiene... Pero es un solo plano. 30 compañías ejecutando una obra de 7 kilómetros. Es un solo plano. Sobre lo que la gente está diciendo, que lo está diciendo desde el día 2 que comenzó la obra, comenzaron a hablar todas las tonterías posibles, hasta después que ingenieros, que uno lo lamenta mucho, que personas con una solvencia profesional que uno le entiende sólida, se destapen a darle seguimiento a habladurías de redes sociales. Un profesional de esa categoría, al contrario, lo que debe es ser un suplidor de información veraz, correcta, para las redes sociales. No, que lo mismo ocurrió con el metro cuando no había redes sociales. No seguir a las redes sociales, a eso voy. Desde el día 12 que arrancó la obra, comenzaron a satanizarla. Y yo recuerdo todo lo que se dijo del metro de Santo Domingo. La línea 1, Villamella, Centro de la Sede. Dijeron de todo, que habían hecho esa obra sin un estudio de suelo, que esa obra iba a colapsar porque había terrenos arcillosos. Yo recuerdo, ahí están todos los periódicos y todos los medios de comunicación. Bueno, Uchilora tuvo unos enfrentamientos públicos se desgañitó, solicitando que se tuviera acceso al estudio de factibilidad. De Andino Peña lo complació a él y a otros que le habían pedido que le entregaran los estudios de factibilidad, los complació entregándole los planos completos, léanlo. No pudieron leerlo porque no son ingenieros ni son arquitectos. ¿Y qué hicieron con esos planos? Lo quemaron. ¿Cómo va? Digo yo, ¿verdad? Entonces, a partir de estas experiencias que uno tiene, de que el metro se iba a derrumbar, que era una cosa que le estaban haciendo a la loca. Bueno, ahí está el metro de Santo Domingo, que ha transportado más de 1.500 millones de personas. El 8 aquí que está, ¿verdad?
ha transportado la población de la India completa en ese tiempo y no ha habido un muerto. Ahí ha habido incidentes como tienen todos los metros del mundo. De que el metro... Incidentes totalmente menores. Menores, que hay una... Sin relevancia. Que se detiene uno de los vagones de las máquinas. Algunas fallas técnicas se detiene como ocurre en todos los metros. No ha habido colisión aquí. No, situaciones nimias, totalmente. Tonterías ha habido. Y lo que va a ocurrir en ese metro de los Alcarrizos es también lo mismo, tonterías, cuestiones que están previstas en los sistemas de transporte colectivos en el mundo. Los primeros metros no ocurrieron ni siquiera en América, porque América es un continente de ayer. Hay metros que tienen más de 250 años en varias partes del mundo. Y está prevista la ocurrencia de situaciones menores. Incluso ha habido colisiones frontales. El otro día, bueno, en España, estando yo en España. Bueno, ahí eso no es un metro, ya es un sistema. Eso fue un tren. Sí. Dos en tiempos relativamente cortos. Dos en tiempos relativamente cortos. Aquella el AVE que viró. Sí, bueno, y otro que chocó con una... Ahí murió una compañera tuya de trabajo. Cuando el AVE, que se volcó, que trabajaba en el Ministerio de Economía. Sí, yo recuerdo. Entonces, señores, los Alcarrizos, la gente de los Alcarrizos que va a utilizar ese sistema de transporte, no le hagan caso a ningún baboso que esté hablando tontería en los medios de comunicación. Que eso no lo hicieron, no fueron los zapateros, con perdón los zapateros. Los zapateros son zapatos. Bueno, sí, porque los zapateros no saben hacer metros. No saben hacer metros. Es lo que está suscitado. Y los que hacen metros no saben hacer zapatos. Pero para nada. Que no se pongan a hacer zapatos es lo que hacen. No, lo van a salir la ciguapa. Mire, no le hagan caso a esa tontería. Sí, lo que uno espera es que las cosas resulten. Y la gente de Codia, oye, sean más responsables. Sí. Lo que uno espera es que las cosas sean así. Nadie quiere que se produzca una desgracia, ni ahí, ni en ningún método, ni en ningún medio de transporte masivo, claro. Sí, porque nadie quiere que personas resulten lesionadas y con un resultado fatal. Lo que se espera es que ese metro funcione, que funcione bien. Ahora, sin embargo, aquí hay experiencia en el manejo de ese sistema. Como tú dices, tenemos operándolo desde el año 2008 y aquí no ha habido desgracia, ha habido esas fallas técnicas que se han presentado que han afectado la circulación, sobre todo en la línea 1. Pero nada, yo espero que sea así. Yo estoy confiado de que ahí no se produzca ningún tipo de incidente grave. No, es que no va a ser así. Todo lo que deseamos es que la cosa funcione. Claro. Y mira, la empresa francesa, que tiene parte de la responsabilidad de supervisión, es una empresa de gran prestigio. Ahora, la posición que tiene el CODIA debe definirse y aclararse. ¿Por qué? Porque el CODIA es una institución de relevancia, nodal, si se quiere, para una opinión como la que ha dicho, como la que ha externado, de que no me han permitido revisar la obra. Eso es lo que ha dicho el CODIA. Entonces, eso, por obligación, produce expectación y hasta suspicacia podría ser. Entonces, las partes, la OPRED, que ahora tiene otro nombre, que está fusionada, Fitram, debe tener una definición junto con el CODIA y definir eso. No debe quedarse en que el CODIA se retiró ahora se llama y que porque... MTA. Bueno. Claro, es una empresa pública. Empresa Metropolitana de Transporte. Entonces debe definirse esa situación porque empezar a funcionar el metro sin que no le permitieran a la oficina de ingenieros del Estado, no del gobierno, supervisar la obra, hacer un peritaje, porque ¿quién tiene la razón? Como dice el programa. Debe definirse eso, a mi entender. Mira, yo no creo que la gente de la OPRED, y ahora se llama de otra manera, tengan nada que esconder. Que le permitan al CODIA ir a...
hacer nada. Sí, porque a eso iba, Nelson. Yo creo que gran parte de los conflictos que el gobierno ha tenido con la opinión pública tienen su origen en el manejo. Sí. En el manejo de situaciones que se le han presentado al gobierno, que yo entiendo que no se han manejado de manera adecuada. Porque desde el principio, cuando comenzaron los cuestionamientos a esta hora, tú dices desde el día 2, bueno, pues desde el día 2 se debió dar una explicación satisfactoria y decir, mire, aquí se están utilizando los mismos parámetros que se ejecutaron para la construcción del resto de los metros que están operando, pero el mismo porque plano, es un plano común. Es el mismo plano. Por eso es un plano común. Entonces, eso debió decirse desde el principio, por ahí se guardó silencio. El tema es que se sigue guardando silencio, las cosas siguen fluyendo, y usted callado, usted reacciona un día, y cuando reacciona ya resulta que lo que está circulando a través de las redes sociales, a través de los medios, es avasallante y mucha gente no tiene acceso a eso que usted está precisando, a eso que usted está aclarando. Ese conflicto con el CODIA, totalmente innecesario. Si usted tiene la seguridad de que la estructura que se levantó ahí es una estructura que responde a los parámetros universalmente aceptados en materia de construcción, entonces permita que el CODIA haga su peritaje. Pero el CODIA sabe que es así. Sí, y cuando, bueno, pero tú permites que el CODIA haga su peritaje. Si el CODIA hace algunas observaciones, pues responder al CODIA. Claro, sí. Es un ejercicio normal. Entonces, el hecho de que se le prohíba ahora al CODIA realizar eso, lo que hace es alimentar precisamente los rumores sin base que circulan y que la gente entonces aumente su suspicacia y diga, venga acá, ¿por qué no se está permitiendo esto? Entonces, yo lo que entiendo es que esos son conflictos totalmente innecesarios. Eso es verdad. Puede ser que el CODIA, por alguna razón, por la razón que usted quiera, diga, bueno, déjame yo meterle la pata de jabón aquí a esto, aprovechando la situación que ha rodeado esa obra. Y entonces, pero no se lo permite entonces. Abre la puerta y cállalo. Exactamente. Vamos a hacer una pausa que nos solicita de manera reglamentaria nuestro director de cámaras, Carlos. Venimos en breve. Vamos a hablar de Haití.